Bueno, nosotros entramos ya en la última media hora de nuestro programa Directo a América, aquí en France 24, y en esta última media hora vamos a hablar de economía, en concreto de American Airlines, pues la aerolínea no logró llegar a un acuerdo con el sindicato de auxiliares de vuelo. Junto a Juan Pablo Lucumí vamos a revisar cómo esta noticia afecta a las acciones de esta compañía en la apertura de la bolsa de este viernes. Vamos a irnos directos hasta París también, ahí haremos un repaso junto a Natalia Ruiz sobre cómo avanza la campaña electoral para las elecciones legislativas adelantadas y las consecuencias políticas que le ha traído al presidente Emmanuel Macron la disolución de la Asamblea tras los resultados de las elecciones europeas. Y en Francia vuelve la acción con Mbappé enmascarado. Países Bajos es el rival de hoy en la Eurocopa y para ese desafío es muy probable que Didier Deschamps cuente con su estelar delantero que jugará con el rostro protegido luego de romperse la nariz en el primer encuentro de la Eurocopa. Más información en la crónica de deportes con Eumar Esa. De momento vamos con las noticias. La Franja de Gaza ha vivido este viernes un nuevo ataque a gran escala de Israel que disparó desde tierra, mar y aire hacia Rafah, Han Yunis y otros puntos del centro del enclave. 12 palestinos han muerto a consecuencia de los ataques, según fuentes médicas. Y los 27 países miembros de la Unión Europea han acordado un marco de negociación para la adhesión de Ucrania y Moldavia al bloque. Un proceso que podría demorarse años y que iniciará este próximo martes. Vamos a ampliar desde Bruselas. Y México está sumida en una ola de calor que ya ha cobrado la vida de más de 150 personas desde inicios de marzo. Según autoridades mexicanas, se han registrado más de 2.500 casos de daños a la salud por las temperaturas extremas en el país. Vamos a comenzar actualizando todas las noticias en torno a la guerra en Gaza, porque el ejército de Israel ha intensificado los ataques sobre el enclave palestino. Han atacado Han Yunis, Rafah en el sur y otros puntos del centro de la franja. Hubo bombardeos desde aviones, tanques y barcos, así como combates cuerpo a cuerpo con combatientes de Hamás. Según fuentes sanitarias en el enclave, al menos 12 personas han perdido la vida en Gaza en las últimas 24 horas. Un conflicto que parece estar lejos de encontrar su final. Desde España, el primer ministro de Qatar, país mediador entre Israel y Hamás, volvió a pedir un alto al fuego. Qatar cree que alcanzar un alto el fuego inmediato, urgente y permanente es la única manera de reducir las tensiones en todos los frentes y que la diplomacia es la única forma de poner fin a todos estos conflictos y guerras. Hubo cierta evolución en la situación y por la reacción de Hamás percibimos que todavía hay algunas brechas entre lo que se propuso y lo que Hamás ha respondido. Y eso es normal en las negociaciones. Una parte no puede obligar a la otra a adoptar su punto de vista. Más bien, ambas partes deben hacer sacrificios. Vamos hasta Asia. Allí aumenta la tensión entre Corea del Sur y Rusia luego de que Vladimir Putin firmara un pacto de mutua defensa con Pyongyang. El gobierno surcoreano ha convocado al embajador ruso en Seúl para presentar una protesta formal mientras estudia la entrega de armamento en Ucrania en respuesta al pacto entre Putin y Kim Jong-un. Vamos a ampliar la información con nuestro corresponsal Adrián Foncillas. El tratado de defensa que firmaron esta semana Corea del Norte y Rusia ha pateado el avispero asiático y amenaza con expandir sus efectos a otros conflictos globales como Ucrania. Hoy Corea del Sur ha convocado al embajador ruso y le ha exigido que detenga de inmediato la cooperación militar con Pyongyang, que cumpla con las resoluciones de la ONU y que como miembro de su Consejo de Seguridad actúe con responsabilidad. Rusia había intentado tranquilizar a Seúl diciéndole que no tiene nada que temer porque Pyongyang no pretende invadirla. En Corea del Sur, en cambio, ven con comprensible inquietud que la gran potencia militar rusa se alíe con su mayor enemigo, con el que periódicamente la amenaza con destruirlo y con el que sigue en estado técnico de guerra, porque al armisticio nunca le siguió un tratado de paz. El director de Seguridad Nacional, Chan Ho-jin, ya había adelantado ayer que Seúl podría considerar enviar armas a Ucrania en contra de su política actual, aunque aclaró que esperarán a escuchar las explicaciones de Moscú. El ejército surcoreano cuenta con unas reservas de obuses que le serían de gran ayuda a Kiev en el campo de batalla. El acuerdo firmado este miércoles por Kim Jong-un y Vladimir Putin, que contempla la defensa militar si uno de ellos es atacado y no descarta el suministro de armas, amenaza el equilibrio ya muy inestable en una zona donde Estados Unidos ejerce de paraguas militar tanto de Corea del Sur como de Japón.
Putin, durante su viaje a Vietnam, se ha referido a la expansión de la OTAN en Asia como el desencadenante del acuerdo y ha advertido a Corea del Sur de que armar a Ucrania sería un error muy grande y que le obligaría a tomar decisiones que no le gustarían nada a Seúl. Los países de la Unión Europea confirmaron a nivel ministerial que el próximo martes se abrirán las negociaciones para la adhesión con Ucrania y Moldavia. Los ministros de Finanzas adoptaron formalmente el marco de las negociaciones que se llevarían a cabo en Luxemburgo. Los detalles los tiene desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera. Después de que la Unión Europea considerara que Ucrania ya estaba preparada para iniciar estas conversaciones, también con Moldavia van a empezar ya el próximo martes. Los países empezarán estas negociaciones. Se trata de una importante señal política, pero como comentaba, se trata de un proceso muy largo porque apenas acaba de empezar. Ucrania y Moldavia van a tener que adaptar toda su legislación nacional a la europea. Para que se hagan una idea, son más de 80.000 páginas de leyes europeas que ahora empezarán a negociarse. Hay que tener en cuenta que Ucrania y Moldavia no son los únicos países que ya han empezado a negociar con la Unión Europea. También están entre negociaciones Macedonia del Norte, Montenegro y también Albania. Para muchos países será muy importante empezar ya las negociaciones con Ucrania y Moldavia. Hay que tener en cuenta que Hungría en apenas 10 días va a empezar la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Y ha dejado claro que Ucrania no está entre sus prioridades y que, de hecho, lo que se da por entendido es que van a empezar estas negociaciones con Ucrania y Moldavia, pero a la práctica se van a quedar congeladas durante 6 meses porque Hungría no está en absoluto interesada en abordarlo. Y diversos fenómenos climáticos están causando catástrofes naturales a lo largo del globo. En China, varias jornadas seguidas de lluvias torrenciales han dejado imágenes de pueblos y ciudades inundadas. Las autoridades han reportado al menos 38 personas fallecidas, con la región de Guangdong especialmente afectada. Varias regiones más esperan lluvias intensas durante este viernes. Nos quedamos en Asia, porque en Bangladesh permanecen inundadas partes del noreste del país después de varios días de fuertes lluvias. Se esperan más lluvias intensas durante este viernes, mientras las autoridades alertan de posibles deslizamientos y los campesinos buscan reparar los daños en sus viviendas. Y en Turquía, los incendios forestales en el sureste del país, alentados por las altas temperaturas, dejan al menos 11 personas muertas. Otras 44 han resultado heridas en las provincias de Diyarbakir y Mardin. Las autoridades aseguran que ya se han controlado los fuegos y se está trabajando para enfriar el terreno. Y entre tanto, la ola de calor continúa batiendo récords y azotando a México. Según las autoridades, desde marzo más de 150 personas han perdido la vida como consecuencia del clima extremo. Las temperaturas desoladoras y sofocantes alcanzaron la semana pasada los 51,9 grados en el desierto de Sonora. Les contamos más en el informe de Rodolfo Somoza. México rompe récords con la más reciente ola de calor. Desde marzo se han registrado más de 150 muertes relacionadas con las altas temperaturas que han azotado a la nación norteamericana. Un evento climático que, en algunos casos, exacerba la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunas personas, sobre todo la población migrante. Una persona que intentaba cruzar a Estados Unidos, que fue abandonada por los polleros, por las personas que lo traían, y el día de hoy recuperamos el cuerpo. Este operativo empezó hace 2 días con la desaparición. La familia le avisan, nos comunica y empezamos con la búsqueda de la persona. En este caso, pues se encuentra la persona ya muerta ahorita sin vida. De acuerdo con cifras entregadas por la patrulla fronteriza, se estima que durante la última semana, al menos un migrante en situación irregular ha muerto al día debido a la canícula que prolifera en el norte de México y el sur de los Estados Unidos, donde las temperaturas han alcanzado los 43 grados constantemente durante las últimas semanas. No, pues demasiado fuerte. En el camino ya uno ya se va más o menos acostumbrando, por lo que viene uno en el tren y la verdad pues hace demasiado calor, ya viene uno con un poco deshidratado y aquí demasiado, ya que pues no baja y lo que hace es 43, 44 o 45 grados de calor, demasiado fuerte. Desde el inicio en las alzas de temperaturas, en México, al menos 2.500 personas han registrado problemas de salud por golpes de calor. Hoy es el Día Internacional del Yoga, en el que practicantes de todo el mundo participan en actos relacionados con esta disciplina.
La filosofía del yoga tiene sus raíces en la tradición hindú y precisamente en la India. El presidente Narendra Modi también asistió a un evento de yoga en la Cachemira controlada junto con otros entusiastas para conmemorar esta jornada. Brazos estirados, ahora la postura del perro boca abajo. En Times Square, Nueva York, cientos de amantes del yoga asisten a una clase al aire libre, a pesar del sofocante calor. Es muy agradable tener a toda esta gente a mi alrededor cuando hago yoga. Es una bonita experiencia. Y tener al Times Square alrededor es tan bonito. Mientras algunos vienen a descubrir la práctica por primera vez, otros entendidos en el tema acuden para relajarse y evadirse de sus preocupaciones. Pienso solo en la naturaleza del mundo y nuestra propia agitación interior y el conflicto. Creo que la gente está más interesada en el yoga como una manera de resolver. El yoga proviene de la India y es una práctica ancestral. Se centra en unir el cuerpo, la mente y el alma mediante posturas físicas, técnicas de respiración y meditación. En su país de origen, el yoga lo practica aproximadamente un tercio de la población. En Nueva Delhi, cientos han acudido a participar en un acto organizado para conmemorar el día. El yoga es una parte importante de nuestras vidas. Si no hacemos yoga no estaremos sanos. Nuestro primer ministro ha tomado la iniciativa de darlo a conocer internacionalmente y como resultado, todos los países del mundo hacen yoga y le prestan atención. El yoga se está utilizando incluso para impulsar el turismo en ciertas partes de la India, con visitantes que acuden al país específicamente para aprender esta práctica. Una idea impulsada por el primer ministro Narendra Modi, que es un yogi entusiasta. Y vamos a cerrar en Reino Unido con las imágenes que nos dejó la celebración por el solsticio de verano en ese país. Unas 15.000 personas se reunieron en Stonehenge para ser testigos de la salida del sol. Una tradición que ha venido precedida este año por una protesta de activistas ecologistas que pintaron esta semana varias piedras con pintura. El monumento, uno de los lugares turísticos más visitados de Gran Bretaña, está construido alineado con el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Vamos a dar paso ya a la economía.